Este es un podcast de Motiv Activa. Yo soy feroz. Y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas cosas más. Vamos a crear un espacio donde se hable de todas las cosas que antes no podíamos hablar, donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables, donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente. ¡Ferozmente vulnerable! Hola y bienvenidos a otro episodio de Ferozmente Vulnerable. Este episodio ha sido uno de los más esperados por todos, especialmente por mí, donde vamos a entrevistar a una persona que es la que ha hecho posible que estemos aquí, principalmente, pero también es muy empoderada, llena de luz, llena de ideas, de vitalidad, muy, ¿cómo se dice? En panameño decimos sucinta, o sea, tiene un porte espectacular, es una persona que donde llega uno sabe que llegó alguien importante, emprendedora, madre, un amor de persona que hoy en día considero una amiga espectacular, una persona con la que quiero seguir creciendo y que trae mucha luz a nuestras vidas. ¿Cómo ustedes, mi querida Pilar? Ay, ¿Cómo ya, estás, me vas Pilar? a hacer llorar con todo esas palabras tan lindas, pero quiero decirte que igual, lo mismo, mi admiración y respeto por ti, todo lo que tú haces, todo lo que brindas a la comunidad, pero también todo lo que brindas a estas mujeres que estás entrevistando también y todo lo que estás haciendo. No, y es muy bonito lo que hemos logrado con estas pequeñas entrevistas que hacemos. Este podcast salió de una conversación con Pilar, que ahorita ella les va a contar un poquito más al respecto, pero Pilar y yo nos conocíamos tal vez 5 o 7 años antes de empezar este podcast. Así es. En el mundo de negocios, nos conocemos en el networking, nos conocemos en el fitness, nos conocemos, pero ni idea de dónde vienes, ni idea de todo lo que has pasado, ni idea de qué te ha hecho ser la mujer que eres hoy. Entonces de ahí sale la idea de hacer este podcast donde creamos un espacio para conocer a esa persona detrás del negocio. Entonces, conversemos un poquito primero de cuál fue nuestra conversación para que ellos sepan. Primero déjame decirte cómo nos conocimos. No sé, nos conocimos en un evento de networking. Sí, al parecer, sí, creo que sí. Sí. Entonces yo vi a esa mujer tan guapa, tan chula, con ese cuerpo espectacular. Y dije yo, wow, ¿cómo haces para estar así tan hermosa? Y dijo, hago zumba. Entonces dije, yo quiero hacer zumba. Y pues ese es como nos conocimos y fui a la zumba y pues ya, como te digo, corría yo para un lado, las demás para otro y ahí estábamos. Pero Creative freedom. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes tu creatividad. Sí. Y eso es, bueno, yendo a la conversación donde reconectamos después de un evento que teníamos mucho estrés. Y nos fuimos a platicar Yuri y yo después del evento, nos dimos un tiempito, porque claro, todas tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos que darnos esos espacios, esos tiempos, y nos dimos un tiempo de ir a conversar y empezamos a conversar, pero se volvió una conversación tan bonita porque es conversar con una amiga, en un ambiente tranquilo, estábamos, con una margarita, ¿verdad? Sí. Pero empezamos a platicar y en esa conversación salió primero que nada una conversación porque me sentía como estancada en ese momento, porque que era lo que me estaba estancando, ¿verdad? Y entonces ahí salió en esa conversación. Pero lo más hermoso de todo es que yo soy una persona que no hace ejercicio. Yo no soy de actividad física ni nada de eso, entonces cuando platico con Yuri, ella me dice, es que si no lo veas como ejercicio, no lo veas como un castigo. Y la gente tiende a ver el ejercicio como un castigo porque pues a lo mejor la primera vez de hacer ejercicio pues duele, ¿verdad? Un poco, no sé, a muchas personas. Es la mentalidad de que tengo que ir a hacer ejercicio en vez de... Es un privilegio como lo sabroso que te sientes después de bailar, de ir a un concierto, de lo que antes era algo sabroso, salir a correr como niño, ahora es ir a hacer ejercicio. Es la mentalidad, todo el concepto de perder peso amarrado, todas esas cosas que pues
ojalá un día podamos regresar a que es sabroso moverse y punto. O sea, exacto. Entonces, cuando tú me lo pones de esa manera, dije, wow, hasta me relajé. Porque dije, wow, es cierto. Hacerlo porque quieres bailar. Y tú lo dijiste en una de las entrevistas que te escuché y dijiste, yo lo hago porque me gusta la rumba. Yo dije, les wow, digo, sí. la zumba era porque yo pariciaba 7 días a la semana. La yoga es porque me parece súper sexy ser flexible. Sí. Y el bootcamp es porque te da una actitud cuando tú puedes hacer 4 push-ups, ya tú te crees que puedes con el mundo. Imagínate, es cierto, llegar a ese punto, tengo que hacerlo. Pero nunca es, voy a perder peso, porque está muy claro que perder peso son 40 factores diferentes. Sí. O sea, es el nivel de estrés en el que vives, la cortisona, de lo que todo el mundo habla, es la alimentación que tienes. Y la gente dice, no, pero haz meal prep. Sí, hago meal prep cuando en la casa tengo que cocinar para los 3 niños comida diferente, porque uno tiene alergia a esto, el otro al otro. Mi marido necesita una comida más pesada, diferente. Sí. Yo tengo que hacer meal prep. ¿A qué hora? Si tengo que lavar, trapear, cosas, y mi trabajo, o sea, sí. Son 1000 cosas. Entonces, separar lo de perder peso con el movimiento. Exacto. Sabes que hace poquito tenía una conversación en línea, un amigo que tengo en la India, pero nunca lo he conocido, no sé cómo nos hicimos amigos, y empezamos a... cuidado. No, así empieza la cosa. No. Hablamos de, porque él conoce una amiga que conocemos en común y de ahí yo creo que vino. Pero fíjate que él me dijo, ¿y tú haces ejercicio? Y yo... No me preguntes eso. O sea, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta tan íntima? O sea, ¿verdad? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Vive tu vida. Exacto. Entonces, le digo, no. Bueno, le dije, y luego dijo, ay, ¿por qué? Dijo, mi esposa tampoco. No hace ejercicio. Yo le digo que vaya y haga ejercicio y no quiere. Le dije, mira, nosotros ya hacemos bastante ejercicio limpiando la casa, las carreras que damos. Eso ya es ejercicio. Y me dice, Pilar, el ejercicio es tiempo para ustedes. Tienen que tener un hábito de hacer ejercicio, pero es como tú lo dices, de darte tiempo para ti, de relajarte, de que, ¿sabes qué? Me despego del teléfono, me despego de mis hijos, me despego de mi esposo un ratito para dar ese tiempo para mí. Entonces viéndolo ya de esa manera, pues, y de ahí también salió, de esa conversación que tuvimos, también salió la idea del podcast. Porque conectamos tan bonito, esa vez conectamos, sí. volvimos a reconectar. Yo siempre a Yuri la veía como una artista. Oh my God. O sea, tan bonita, siempre tan linda, siempre ahí y en los yo eventos. A Pilar siempre la veía, ella hace relaciones públicas, su español es perfecto, su porte es perfecto, la manera como se expresa es perfecta, o sea, una persona muy allá a la distancia, mucho respeto, de verdad. Dígame que no es verdad. Sí, fíjate, y esa es la cosa, que a veces nos ponemos nosotros mismas en la mente la imagen de otra persona. De otra persona, sí. Y por eso la importancia de este programa, ¿verdad? De tu programa, de cómo poder conectar y conocer qué hay detrás de la persona que hace, no sé, que es artista, qué hay detrás de la persona que hace construcción, la persona que tiene el spa, qué hay detrás de ellos. Conectar a otro nivel y sacar estas cosas que tanto necesitamos en estos momentos, en estos días tan negativos que a veces vivimos. Entonces, ese es algo, de verdad, mis respetos y muchas gracias por estar haciendo este podcast, Yuri. Y que ese día también no teníamos agenda. ¿No? No fuimos a hablar de negocios. ¿No? En ese momento no teníamos ningún plan de trabajar juntas, de colaborar, de nada, o sea, no había nada ahí, nada más que estamos estresados, vamos a tomarnos una margarita, por favor. Sí, exacto, y el alcohol nos unió. No, iba el alcohol. No, ¿verdad? Exacto. No, pero un café, o sea, no tiene que ser alcohol, un café, un vaso de agua, o sea, lo que sea, pero sentarte a conversar en vez de a planear, porque sí. A veces cada vez que vamos a los networking, muchas veces que nos juntamos, ya vamos con una misión específica. Vamos a tomarnos un café porque vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de lo que vamos a hacer, vamos a hablar de con quién vamos a... Entonces, ya, o sea, cada vez se pierde más el vamos a echar cuento y quiero conocerte. Y ya. Exacto. O sea, no hay más nada que conversar. Así es. Y eso ha sido también una de lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta conectar con las personas, ¿sabes? Yo no tengo muchos grupos a los que voy, yo no tengo muchas amigas en cantidades,
pero tengo personas con las que yo conecto y yo sé que cuento con esas personas. El establecer una relación no es nada más conocer a una persona en un networking y se acabó, Sí. ¿verdad? El establecer una relación es conectar. Es conectarte, que de hecho, así se va a llamar mi podcast, el poder de las relaciones. Pronto. Entonces, eso es el conectar, ¿verdad? El conectar con la gente, saber con quién estás haciendo negocio, con quién estás hablando, y de eso se trata. Pilar, antes ya te pregunté qué había pasado en tu vida, que nos contaras algo así que... Te pregunté quién era Pilar. Primero, me contaste la persona, muy así, soy de aquí, llegué acá. Te pregunté, dame algo que cambió tu vida y me lo contaste desde el punto de vista de business, de trabajo. Te voy a hacer las 2 preguntas nuevamente. Ok. Y ahora quiero que me la contestes desde el punto de vista de ser humano. Desde Ok. el punto de vista de, me dijiste, llegué aquí hace tanto tiempo. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Cuando estabas allá, ¿quién era esa niña? ¿Cómo era tu familia? Oh my God. Que no, Judy. eso es lo que... Ya te fuiste más allá. Pero eso es lo que, Sí. eso es lo que forma esta mujer independiente y fuerte y tierna que conocemos hoy. Entonces, Ya estoy llorando tuvimos y la todavía no. suerte de hacer estas preguntas de Sí. nuevo. Ahora quiero que me las contestes Sí. un poquito diferente, empezando con Wow. quién es Pilar. Pero Bueno. un poquito más, Más allá, más allá. Pues mira, yo nací en el año. No es cierto, no voy a decir el año. Pero, bueno, nací en Monterrey, Nuevo León. Mis padres son de Zacatecas, de un pueblito minero en el estado de Zacatecas, Mazapil, Zacatecas. Entonces, y es donde yo pasaba toda mi niñez, en Zacatecas. ¡Ay, es hermoso, Divino. hermoso! Soy la mayor de 7 hermanos. Mi mamá nos mandaba de vacaciones allá con mis abuelitos a Zacatecas, entonces mandaba en partes. Ok, van las 3 mujeres primero, váyanse de vacaciones, me quedo con los muchachos. Y luego llegaban las muchachas, váyanse los muchachos. Y entonces nos mandaba, yo creo que pues para alivianar la carga de tantos Claro. hijos, ¿verdad? Y yo creo que ese también era un poco de descanso para ella. Entonces, ese es como crecí entre Zacatecas y entre Monterrey, la mayor de 7 hermanos. Nunca fui la líder, porque la líder es mi hermana, la que sigue de mí. Ella era la mandona, ella era la que nos ponía a trabajar, ella era la que nos traía. Y todavía, ella es el pegamento de la familia. Muy Ella es la que organiza todo, y todos le hacemos caso a ella. Hasta A mí tú. A mí nadie me hace caso. Entonces, y de ahí, pues, crecí, fui a la universidad media, pero fui a la preparatoria y luego de ahí me fui a la universidad, la primera de mi familia en ir a la universidad. Qué lindo. Entonces, mi papá, él era un poco machista, ¿verdad? Porque viene de una familia machista, de mi abuelo Una y todo. Esa es cultura completa. una generación de machismo. Crecí en esa generación de machismo. Entonces, él ¿Qué no quería, significaba el machismo? Es lo que vas a contestar ahorita. Sí. ¿Él no quería qué? él no quería Disculpa. que yo fuera a la escuela. Ok. Él era como, no, las mujeres se quedan en la casa a cuidar a los hijos, a hacer el quehacer de la casa. Entonces él decía, no, te vas a casar, ¿para qué vas a la escuela? Así literalmente. Entonces, otra cosa de mi abuelo, que bueno, todos sabemos, pero nunca nadie lo ha dicho. O sea, nunca nadie pone atención o dice esas cosas. Pero mi abuelo tenía 2 mujeres. O sea, mi abuelo tenía a mi abuela y al cruzar el arroyo de allá de aquel pueblito, Salaverna, Zacatecas, él tenía otra mujer y crecimos nosotros viendo a mi abuelo entrar en esa casa y venir a la casa de mi abuela. Oh my Traía gosh. traía su hijo de allá y mi abuela lo crió. Oh my God. Mi papá y él crecieron como hermanos. Que ya cuando lo ves tú a esta edad dices, bueno, ellos no tenían la culpa. Ellos no tenían la culpa, pero luego empiezas a hacerte esas preguntas. ¿Por qué mi abuela lo aceptó? ¿Por qué ella aceptó esta situación? ¿Y cómo eso te es marca? como mujer, digo yo, wow. O sea, eso duele. Duele, imagínate todo lo que ella haya sufrido. Todo.
viendo esa situación y aceptándola, que a lo mejor para ella en ese tiempo era normal. ¿Verdad? Era normal y lo vivía O como no una vida tenía normal. solución. Porque una cosa es que sea normal, otra cosa es que no puedes hacer nada al respecto. O sea, él es el que mantiene la Exacto. casa. Existe el abuso doméstico del que tampoco se habla. Exacto. Sí, en este caso no creo que, bueno, el abuso es abuso. Abuso financiero. Sí. Ahora se habla de abuso emocional, abuso Todos esos. el económico, Sí. que si te vas, tus hijos se quedan conmigo, o si te vas, ¿cómo los vas a mantener? Exacto. Entonces, hay ese tipo de abusos que no estoy hablando tal vez del golpe físico, Sí. pero es control total sobre la mujer. Exacto. Sí, entonces, bueno, él era un abuelo amoroso porque a los nietos nos adoraba, nos quería mucho, Qué lindo. pero mientras estábamos chiquitos estaba bien, pero ya cuando creces y empiezas a ver las cosas y empiezas a hacerte estas preguntas y empiezas a pensar, no lo estoy juzgando cada quien, pero sí esas cosas a la larga, al crecer, te afectan, ¿verdad? Entonces, que de hecho, gracias a Dios, mi papá, antes de que muriera mi papá falleció hace 2 años, pero yo disfruté mucho los últimos años porque nos fuimos de viaje con mi mamá y con mi papá. El último viaje, hicimos un viaje de Francia, España y Portugal, manejando. Entonces tuvimos mucha oportunidad de convivir y entre esa convivencia sí le pregunté por qué mi abuelo, o sea, ¿tú qué pensabas de eso, de mi abuelo? Entonces él me dijo, pues no nos gustaba la situación y de hecho él una vez trató de hacer a mi abuela que reaccionara llevándosela a otra parte, pero luego regresó ella con él, entonces ya es... La costumbre es más fuerte que el amor. ¿Verdad? Quizás eso fue, pero bueno, entonces ese es parte de nuestra cultura, es parte de lo que traemos, de lo que nosotros venimos arrastrando. ¿Y cómo te metiste a la universidad si tu papá era machista? Porque mi mamá me ayudó. Ah. Mi mamá me ayudó, me dijo, si tú le echas ganas, yo te voy a ayudar. Wow. Primero, entrando a la prepa, ella me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces, de lo que mi papá le daba para el gasto, ella me pagaba la preparatoria. ¿Ok? Wow. Pero cuando entré a la universidad, me dijo mi mamá, ahí sí, ya tú sola. Entonces empecé a trabajar. Trabajaba en el día, en la noche iba a la universidad. Ajá. Entonces, sí, eso es como lo hice hasta que me vine para acá. Y después conocí al que era mi esposo. ¿Lo conociste acá o allá? Lo conocí cuando vine de vacaciones acá. Ah, Entonces, qué chévere. sí, nos conocimos, duramos un tiempo de novios, él iba, yo venía y así estábamos hasta que nos casamos. Y duramos 21 años de casados. Wow. Entonces, Muchísimo tiempo. sí, fue bueno. Digo, es bueno, él es un hombre muy bueno, que ahora tenemos una relación mucho mejor que cuando nos divorciamos. Ahora ya nos entendemos, ya platicamos y ya llegamos a un punto donde dijimos, él también ya se casó de nuevo y llegamos a un punto donde dijimos, qué bonito. Lo que pasó no entendíamos por qué estaba pasando en ese momento, pero Dios tiene planes. Él sabía lo que estaba trabajando para ¿Qué es nosotros. divorciarse para una mujer que viene de una familia tradicional latina, donde eso pues normalmente es casi prohibido? Bien duro, Sí. bien difícil, porque pues en mi familia nadie se había divorciado. Oh my gosh. Mis papás duraron 50 y tantos años hasta que falleció mi papá. Ellos nunca se divorciaron. Wow. Los papás de él tampoco. Nadie en su familia, sus hermanos, nadie se había divorciado. Wow. Entonces fue muy difícil tomar la decisión. Yo fui la que tomé la decisión. Fue muy difícil. Mucho remordimiento de conciencia. No exactamente remordimiento de conciencia porque tú estás haciendo lo que tu corazón te dicta. O sea, si ya no puedes estar en esa situación, ya no puedes. Yo soy muy hiperactiva, y esa palabra a mucha gente no le gusta, ambiciosa. Ambiciosa. Pecado. Exacto. Ambiciosa en el aspecto de que siempre estamos en el país de las oportunidades, por favor. O sea, estamos en el país de las Sin oportunidades. miedo al éxito. Sin miedo al éxito, hay mucho por hacer. Sí. Entonces, eso fue lo que influyó un poquito en esta separación, porque éramos completamente diferentes, ¿verdad? En ese aspecto, yo quería salir adelante, yo quería tener mi propio negocio, yo quería hacer más. Entonces, él era un poco más tranquilo, más calmado.
yo lo volvía loco. Lo volvía loco en ese aspecto, ¿no? De que era mucho para la tranquilidad de él, pero a pesar de eso, mira, duramos 21 años. Es un excelente papá. Nos llevamos ahora muy bien y ahí vamos. Pero sí fue muy difícil tomar la decisión. Yo me acuerdo la primera noche cuando yo me salí de mi casa, que me fui a un apartamento, yo lloré toda la noche. Tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué seguía. Sentía como que me había escapado de algún lugar. Me iban a perseguir. O sea, wow, qué ansiedad. Muy difícil, pero aparte mi hija estaba entre el medio. Entonces, eso también era lo que más miedo me daba. ¿Cómo reaccionó ella? Difícil, o sea, reaccionó pues muy triste, o sea, mucha tristeza para ella, mucha ansiedad también de qué está pasando. Pero yo hace poco leí una carta que ella había, una aplicación que ella llenó para un retiro que yo la iba a llevar. Y ella decía, ¿qué piensas de tus papás? Dice, los amo, pero ellos pelean mucho. Entonces, ella no bebía. Ajá, pero con oración y con terapia salimos adelante. O sea, tuve que llevar a mi hija a terapia, pero también tuve que orar mucho para que su ansiedad se calmara, para darle seguridad, para que saliéramos de ese estancamiento en el que estábamos de tristeza, ¿verdad? Y de ese miedo, esos miedos que había. Y pues ahí, ahorita ya, gracias a Dios, te digo, ya se va a graduar de geóloga. En diciembre, si Dios quiere, se gradúa. Toda una científica, pero todos hemos puesto de nuestra parte. Qué bueno. Mi ex esposo, mi esposo actual y mi hija, o sea, entre todos hemos puesto de nuestra parte para que ella tenga una estabilidad y para que ella se sienta segura. Eso es muy importante. Tu esposo también se casó, así que imagino que la familia de él también, la familia nueva también ha apoyado, ¿o? ¿La familia de él? Ajá, la nueva. A él. No, a la situación con sí. Y tener buena relación. Sí, de hecho ella tiene 2 niñas, entonces mi hija es un poquito mayor que la más grande, entonces mi hija tiene una familia, o sea, eso es lo que me gusta mucho porque mi hija tiene 2 hermanas, o sea, ahora tiene una familia. Bueno. Cuando va ahí es como sí, o sea, gracias a Dios pudimos lograr No, porque el miedo, hay muchas personas y muchas jovencitas que se quedan en relaciones tóxicas por el miedo a, y solo quería preguntarte eso porque pues creo que no te arrepientes, ¿verdad? No. De la decisión, aunque fue difícil. Fue difícil. Pasaste una montaña gigante, no te arrepientes, valió la pena, ¿verdad? Sí valió la pena, no me arrepiento, pero lo trabajé. Yuri, no me quedé con los brazos cruzados, no me quedé a ver qué pasa. Yo fui a terapia, llevé a mi hija a terapia y oración, principalmente la oración. Pedirle a Dios sabiduría y la terapia fue muy importante. ¿Qué aprendiste con la terapia? Con la terapia aprendí a comunicarme con mi hija, entre las dos. Entre las dos, a cómo comunicarnos. Ok, ¿qué quieres decir con comunicarnos? Porque las dos hablamos español. ¿Qué quieres decir cuando dices aprendí a comunicarme? En cuestión de, por ejemplo, ella estaba en la plena adolescencia y yo en la plena menopausia. Imagínate qué combinación. Entonces, pobres hombres que estaban en sus vidas. Por algo pasó. Por algo me echaban la culpa a mí. Mentira. Entonces, ¿qué es comunicación? Sí. Comunicación, volvemos a eso. Es, por ejemplo, saber cuál es el límite como mamá, hasta dónde meterte en su vida. Okay. Hasta dónde parar la conversación y hasta dónde dejar de gritar. Que todavía sigo aprendiendo, pero ahí vamos. Por ejemplo, la terapeuta o terapista me decía, no te enganches porque los adolescentes tienden a pucharnos los límites. Entonces ella me decía, no te enganches, es mejor que le escribas, ok, está bien, para la conversación o la gritería, si hay gritería, pero después le mandas un texto. Mira, lo que yo te estaba tratando de explicar era esto, ¿cómo ves? Y la negociación es muy importante también con los hijos.
Pero más que nada, no engancharse, porque el hijo te grita y luego tú también te sientes, ay, ¿por qué me gritó? Es mi hijo, no me debería haber gritado. ¿Cómo me trata así? Y tú quieres poner tu autoridad y ahí es donde los dos se quedan frustrados, ni llegan a un punto medio, sino que él se va o se sale con la suya o se fue porque ya te hizo enojar a ti y tú ya no quieres saber nada. Y ese es donde a veces lo que nosotros no les damos en la casa salen a buscarlo en otro lado y con las personas equivocadas. Entonces yo fui un poco estricta con ella y eso ella a veces la ahogaba. Pero ahora digo, bueno, yo creo que valió la pena. Pero sí aprendí mucho en ese aspecto de cómo comunicarme con mi hija, en cuestión de no enganchar. Es que a veces hablamos mucho de lo que dicen buzzwords, right? Ve a terapia, la comunicación es importante. Ok, entiendo los dos conceptos. Pero, ¿qué es la comunicación en esta situación? O sea, dame un ejemplo. Definitivamente debí haber ido a terapia. Cuando ves el ejemplo, cuando escuchas eso, entonces ya definitivamente eso es lo que me estaba faltando. Entonces, gracias por compartir eso, porque es importante. Y eso sí, no engancharse con los adolescentes y la negociación. Ok, vas a hacer esto, pero yo voy a hacer esto. También, dar. A veces nos toca doblar las manos como mamá y tenemos que, porque como te digo, si no nosotros los estamos puchando hacia el lado equivocado. Eso es muy importante. Sí. Gracias por el consejo. Espero que me dure los próximos 18 años. Ay, Dios mío. Ojalá. Porque yo soy el tipo de... Nope. That's it. Sí. Comunicación no es mi fuerte. No, ya vamos a tener el ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. Sí. Háblale al Chari. Háblale al Chari. Sí. Pilar, también hablamos antes, la segunda pregunta. Lo mismo, mira lo diferente que fue esta respuesta. Que la primera respuesta que me diste. Antes que nada, quiero que sepan que tenemos aquí nuestras almohadones de comfort pillows. Sí, nuestros comfort pillows. La necesitaba. La necesitaba. Mi terapia. Gracias, Judy. Es a propósito. Sí. Te pregunté un momento así en tu vida que cambió por completo el juego, que cambió por completo la historia, que te llevó a ser la persona que hoy eres. ¿Cuál fue ese momento? ¿En el aspecto personal o en el aspecto laboral? Lo que me contaste exactamente. Más corto. No. Tenemos tiempo. Me lo contaste. Eso te cambió tu vida. Sí, me cambió 100%. Mi vida. Me cambió mi vida. Y me empoderó también. Y te comentaba que cuando yo, antes de tener a mi hija, perdí 2 bebés. Entonces, fue una etapa muy difícil, fue algo muy, muy, que sí me cambió por completo. ¿Te sentiste culpable en algún momento por perder a tus bebés? En el primero sí. Porque dije, bueno, no debería de haber cargado esta cosa pesada, o no debería de haber, aunque no eran cosas pesadas, pero no debería de haber caminado tanto, no debería de haberme subido en ese vuelo porque yo viajaba mucho, cosas que se me venían a la mente que yo pienso que no debería de haber hecho, o yo pensaba en ese momento que no debería de haber hecho. Entonces sí me trajo un poco de culpabilidad, y luego cuando me pasó con el segundo, pues lo mismo, o sea, fueron momentos muy difíciles porque yo estaba esperando ya un hijo con tanta ilusión, y de repente que pase eso, y la transición fue un poco lo más difícil porque, como te decía, la gente a veces no lo entiende, piensan, bueno, pues no lo conoció, bueno, pues no lo vio nacer. No, yo ya le había escuchado el corazón. Yo ya le había visto la primera foto, o sea, era una vida, es un hijo, entonces, que no se te, tuve que guardar luto, o sea, tomarme un tiempo para asimilar lo que había pasado, ¿verdad? Es perder una vida, perder un hijo, un ser amado. Entonces, mucha gente no lo ve de esa manera. Entonces, tenemos que tener un poco más de compasión y de empatía
cuando sabemos que alguna amiga pasó por eso. Lo que se me hacía bien difícil era, por ejemplo, las invitaciones a los baby showers. Ver bebés recién nacidos. Yo me acuerdo que alguien de la familia tuvo un bebé y pues nos encontramos en una reunión. Cuando yo cargo ese bebé, empiezo a llorar y fue bien difícil. Yo me tuve que salir no aventé el bebé. Le di su bebé y me salí, o sea, a llorar porque era una situación muy, muy difícil. Entonces yo creo que sí tenemos que hablar un poco más de eso y tener conversaciones con mujeres que han pasado por estas situaciones. Ahora, por ejemplo, cuando ya salí embarazada de mi hija, tomé más precauciones. Tomé ese tiempo del trabajo, pero, por ejemplo, a los niños le dicen niños milagro o, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en inglés? Un término que le dicen a los niños que nacen después de los miscarriages, después de los niños que perdieron, nace un niño y se logra, ¿verdad? Entonces, miracle baby, no me acuerdo, tienen otro término. Pero entonces ya tomé más precauciones y este es cuando viene la situación de mi trabajo. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó en tu trabajo? Yo estaba Y trabajando. aclaremos que el trabajo es personal. Eso de que hay que separar business de personal. Oye, pero si yo me la paso en el trabajo todo el tiempo, ¿cómo que eso no es business? ¿Cómo que eso no es personal? Eso es vida, todo es vida. No te lo tomes personal que eso es business. Mi amor, si yo no pago los biles, no tengo casa y créeme que eso es personal. O sea, entonces, claro que esta historia importa desde los dos puntos que hablamos, solo que, quiero que me metas un poquito también en la parte emotiva de todo eso que viviste. Pero cuéntanos desde el principio, como me contaste antes. Sí, bueno. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba así, un trabajo bien divertido. Te digo, yo he tenido trabajos que la gente a veces decía, eso no es trabajo. Claro que es trabajo. Sí. Lidiar con personas es trabajo. Oh, my gosh, yes. Lidiar con artistas es trabajo. Oh, my gosh, yes. Eso es lo peor. Bueno, yo trabajaba en una disquera, una compañía disquera de artistas de la música regional mexicano. Entonces, esta disquera era Fonovisa, parte de Televisa. Entonces teníamos artistas como, en ese tiempo los que estaban pegando más fuerte eran Temerarios, los Tigres del Norte. Wow, que todavía siguen, o sea. Sí, todos ellos. Cristian Castro, pero teníamos a Enrique Iglesias, los primeros discos de Enrique Iglesias los sacó con la disquera. Teníamos a Laura Flores, Lucerito en ese tiempo. Wow, pero son nombres gigantes. Sí, nombres gigantes. Entonces yo trabajaba para esta disquera y me tocaba, mi trabajo era en el área central de Estados Unidos, todo lo que es Texas y Oklahoma, Dallas, Dallas es parte de Texas, Oklahoma, Kansas, hasta Chicago. En Chicago teníamos otra persona. Entonces, cuando un artista pisaba todo ese territorio, a mí me tocaba ir con ese artista desde el viernes a la gira. Especialmente los artistas más grandes, ¿verdad? Que ya la disquera los cuidaba más que a ninguno. Entonces íbamos, nos tocaba ir desde el viernes, sábado, domingo, hasta mandarlos en el aeropuerto de regreso a donde fueran. Encontrarlos el viernes en el aeropuerto y dejarlos en el aeropuerto el lunes después de la gira. Eso era mucho trabajo. Trabajaba yo entre la semana en la oficina, fin de semana con el artista. Duré 5 años con la disquera. Y lo que te comentaba, teníamos un jefe que nos quería mucho. Éramos 3 mujeres trabajando con él, pero a él lo ascendieron a la posición nacional. Y él trajo a alguien, en lugar de escoger una de estas 3 mujeres, él decide traer a alguien más. Y trae a esta persona y me dice, entrénalo porque él va a ser... Tú tienes que entrenar a tu jefe. Porque él va a ser el jefe. Ok, dije, perfecto. Entonces, 2 veces me tocó hacer eso. Y las 2 veces me pasó casi lo mismo. Entonces entreno a este jefe. Al primero, luego se fue. Pero entreno a este segundo jefe, lo entreno, lo llevo a todas las radios, mira, este es el programador, esto es lo que estamos haciendo, estas son las promociones, así hacemos los eventos, todo, le doy todo el portafolio. Entonces, cuando yo salgo embarazada, pues me tomo como 3 meses de leave of absence o sick leave, no me acuerdo
que era el término que usaba. Usas todos los días que tienes guardados. Que tenía guardados, que eran las vacaciones, que no me había tomado vacaciones, porque pues no tenía hijos en ese tiempo, yo andaba para todos lados, ¿no? Un marido que tenía, que también a veces me acompañaba. Entonces, uso todo ese tiempo y me tomo ese tiempo para tener reposo, para poder cuidarme, porque yo quería que mi hija se lograra. Yo quería tener este bebé, yo quería luchar y hacer todo lo posible porque este bebé sí se lograba. Yo no quería levantar nada, ni una pluma. O sea, tenía que estar en reposo. Las dos experiencias que habías pasado fue una decisión muy sensata de tu parte. Sí. Tomar todos los días que pudieras. Tomaste los días de enfermedad, los días de vacaciones, los feriados. El día de la bandera. Todos los tomé. Entonces ya me quedo. Bueno, regreso a los 4. Yo ya tenía 4 meses y medio de embarazo. Cuando regreso, mi jefe nuevo, al que entrené, ya tenía 2 personas trabajando en la posición que yo estaba. Okay. Una en la oficina y la otra para promoción de los artistas. ¿Pero tú renunciaste? No. Okay. Yo nada más me fui leave of absence. Entonces, cuando yo regreso, después de que se me terminaron todos los días feriados, entonces me dice no hagas nada. Y yo le decía, pero vamos a darle seguimiento a esto. No, tú no tienes que hacer nada. O sea, yo era la que movía todo el pandero ahí, ¿verdad? Como decimos. Y llegar y no, tú no haces nada. No, ya lo está haciendo ella. No, ya lo va a hacer ella. Y yo, wow, ok. Y luego a la semana que yo regreso, él me dice, ¿sabes qué? Estamos en reestructuración. Tu posición queda eliminada. Y yo, ok. Pero yo ya tengo 5 años aquí. O sea, ¿pero cuál posición? ¿La posición de office manager o la posición de promotora de artistas? O sea, ¿cuál de las dos? No. O sea, tienes que firmar estos papeles. Dije, ¿sabes qué? Déjame darme esos papeles. Yo voy a pensar y yo te los regreso firmados. O sea, después supe que no me debería de haber llevado esos papeles. O ellos, ¿por qué? Porque tú tienes que firmarlo en el momento. En esos papeles ellos me estaban ofreciendo que yo no iba a poner ninguna demanda, que yo no iba a decir nada de esto y que yo me iba a quedar callada. Y me estaban dando una compensación para yo no hacer nada. ¿Ok? Entonces dije, no, yo me tengo que llevar esto. Yo no puedo firmar ahorita, estoy perturbada, no puedo firmar, me lo voy a llevar. Y me fui, entonces me fui a un abogado y le di al abogado y me dijo, sí, ¿sabes que tenemos un caso? Le dije, ok. Y me traje todas mis agendas de años anteriores. Y en todas las agendas yo tengo el fin de semana, voy de gira con tenía todo ahí. Me lo traigo y me dice el abogado, sí. Entonces empezamos a pelear, bueno, el abogado, ¿verdad? A negociar. Y me dice, ¿sabes qué? Pues dicen que tú tuviste conflicto con un medio de comunicación, que tú tuviste conflicto con tal persona. Le digo, no que yo sepa, nadie me dijo. Y me dice, sí, pues ellos están diciendo. Y luego ya, pues se pasó otro tiempo y me dice, ¿sabes qué? Nos están ofreciendo una compensación para un arreglo fuera de la corte. Yo recomendaría, me dice el abogado, que lo tomes porque esto nos va a llevar como 2 años. ¿Y estás embarazada contra Televisa. Oh my gosh. Ese es un monstruo. Sí, contra Televisa. Entonces, es lo que él me dijo. Estamos peleando con un gigante. Entonces, toma lo que nos están dando de arreglo fuera de la corte. Porque tenía, por ejemplo, discriminación de género, discriminación de embarazo y overtime que nunca me pagaron. O sea, eran 3 cosas que estábamos nosotros tratando de negociar, de pelear, porque era ya un caso que de verdad estaban haciendo ellos mal. Entonces me dijo el abogado que tomara la compensación que estaban ofreciendo para arreglarnos fuera de la corte. Dije, ok, pues lo tomo, ¿verdad? Si es lo que tú recomiendas, lo tomo. Y lo tomé y pues ese tiempo me quedé en mi casa con mi hija, descansando, disfrutando del embarazo. Pero sí me cambió la vida porque era un trabajo que yo me encantaba, que yo hacía como lo hago todo, o sea, con todo el corazón, le ponía todas las ganas, y yo pues tenía 5 años ya trabajando ahí, entonces por eso a veces no es bueno apegarse, los trabajos no te pertenecen, cuando a ellos les da la gana, te corren. No es como tener tu propio negocio. Nadie te puede correr. Tú solita. Ya, acabó. Ya me corro yo sola. Entonces, pero me empoderó, como quien dice, porque dije,
yo no me voy a dejar de nadie. Gracias a Dios, en este país tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas ventajas y tenemos el apoyo de la ley si las cosas no se hacen bien. Entonces, pues ahí me di cuenta que podía pelear con un gigante, en cierto modo. ¿Qué hice? ¿Seguiste el litigio o aceptaste la compensación? Acepté la compensación. Okay. Acepté la compensación, entonces eso me ayudó a estar un año, bueno, lo que me duró, porque tampoco era que dijeras mucho, pero me permitió el seguro mientras el embarazo. Y bueno, luego también un año, pues casi era un año de sueldo en ese tiempo, y pues con tu hija, tranquilamente con mi hija. Qué bueno. Entonces, pero sí tuve que empezar a buscar trabajo después, y de ahí me fui a trabajar con Lieberman Broadcasting, y luego de ahí me fui a trabajar con Univision Radio. Con Lieberman Qué currículo, mi hermano, o sea, wow. Con Lieberman Broadcasting duré 2 años, trabajé como copywriter, que son las que escriben los comerciales. Si te dan, por ejemplo, unas cuantas palabras y tú desarrollas todo un comercial de ahí, eso me encantaba. Y ya yo lo mandaba escrito y en producción lo grababan. Y luego de ahí me fui a trabajar, duré 2 años con ellos. De ahí me fui a trabajar con Univision Radio, trabajé 4 años y medio con Univision Radio. Gracias a una jefa que conocí, que me trajo a su equipo y me dio todo el apoyo. Ahí también estaba una situación un poco difícil porque ellos no muy bien tenían una situación con Fonovista, la radio, porque antes se corrían muchas cosas entre la radio y las disqueras, que ese es otro tema. Entonces ellos no estaban muy a gusto con que alguien interno les supiera la historia. Y como que también me querían empujar, pero mi jefa dijo no, ella está en mi equipo y yo soy la que tomo las decisiones con mi equipo. Entonces, pero trabajé de ahí me fui a trabajar con López Negrete Communications, que es una agencia para el mercado hispano a nivel nacional, pero basada en Houston. Con ellos duré 2 años hasta que llegó la recesión del 2009, que empezaron a cancelar muchas compañías las relaciones públicas. Claro. Pero tuve un jefe excelente, Pío del Castillo, que todavía sigo en contacto con él y queremos todavía seguir trabajando proyectos juntos. Y yo aprendí mucho de él, aprendí muchísimo de él. De ahí dije yo, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué puedo hacer? Quiero pasar por otra relación tóxica de trabajo. Dije, quiero empezar mi propio negocio. Es la oportunidad para empezar mi propio negocio. Y ese es como empecé Más Branding. Pero empecé, bueno, ¿te cuento después de la pausa? Seguimos de una sola, nos vamos hasta el final. Hasta el final. Sí. Entonces empecé a trabajar empecé a formar Más Branding trabajando gratis, trabajando de voluntaria para las organizaciones no lucrativas. Seleccioné organizaciones de profesionales hispanos. Y empecé a hacer trabajo voluntario en el board de estas organizaciones. Y eso es como me involucré un poco más en la comunidad y empecé a conocer gente de las corporaciones también que ayudaban a estas organizaciones. Y eso es como empecé a tener cuentas de corporaciones. PR 101. Y eso es como empecé a tener cuentas de corporaciones porque ya me conocían, ya veían el trabajo y me decían, ¿sabes qué? Necesito trabajo en el mercado hispano. Necesito una campaña de relaciones públicas al mercado hispano. Y esas son las campañas que he trabajado. Y he trabajado campañas muy bonitas. O sea, trabajé, por ejemplo, con Delta Dental Insurance, una campaña para educar a los niños en el higiene dental, usando al ratoncito Pérez. Entonces, íbamos a las escuelas. Me tocó seleccionar las escuelas que estuvieran en los lugares, en los zip codes hispanos. De ahí, fuimos a diferentes escuelas y luego también trabajé el Venezuelan Film Festival, la Semana de Galicia en Houston. Trabajé también como un proyecto para el Departamento de Policía para educar a los policías cómo es el mercado hispano, cómo viene, cuál es el pronóstico del crecimiento del mercado hispano para que ellos supieran que van a tener que estar lidiando con la comunidad hispana, o sea, van a tener que estar sirviendo a la comunidad hispana más bien. Y trabajé ahí también como parte de los instructores
del Departamento de Policía. Entonces he trabajado en proyectos muy bonitos, he trabajado en proyectos de mucha proyección a la comunidad y eso es lo que me encanta. Y también por eso es que me encanta haber empezado Motiva, porque con esto también vamos a estar apoyando a la comunidad con todo lo que tú haces, con todo lo que los demás también están aportando, y te agradezco mucho que me hayas dicho sí, vamos a hacerlo. Vamos con todo. Así es. Pilar, ya casi se nos acaba un poquito el tiempo, pero te pregunté quién era Pilar y ahora quién es Pilar. ¿Quién hoy era antes y quién y es qué es hoy? lo que sigue para Pilar? Ay. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las conquistas que vienen para Pilar? Sí, pues ahorita en este punto Pilar es una mujer, ya no quiero decir emprendedora porque ya emprendí mucho, pero quiero decir empresaria. I love it. Una mujer empresaria que está trayendo proyectos que apoyan a la comunidad, como lo es Motiva Network, pero con alianzas, las alianzas adecuadas. Okay. Porque muchas veces no te puedes aliar, ¿verdad? Uh-huh. No te puedes aliar con las personas que te dicen, vamos a hacerlo. Se ve muy bonito. Uh-huh. No, tú tienes que encontrar las personas correctas y esas, uh-huh, por la gracia de Dios, te van a llegar. Uh-huh. Te van a llegar y ese es el momento donde tú dices, ¿sabes qué? Aquí lo tengo. Y yo creo que gracias a Dios ahorita estoy en ese momento. Tengo las personas adecuadas a mi lado para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es lanzar Motiva y Más Branding como las agencias de marketing y de relaciones públicas hacia el mercado hispano, las agencias líder en estas dos áreas. En marketing estoy trabajando con PIM Marketing, que es una agencia que ellos tienen, wow, de verdad, todo lo que viene siendo marketing digital, y estoy aprendiendo muchísimo con ellos. Más Branding con los proyectos de relaciones públicas hacia el mercado hispano, y Motiva Activa con lo que es el podcast y todo lo que tenga que ver con comunicaciones hacia el mercado hispano. I love it. Ahí vamos. Bueno, gracias. Pilar, entonces déjanos con una frase, con una motivación, con lo que quieras darnos de alimentación, de luz a lo que acabamos de ver este podcast tan lindo. Wow, gracias. Mira, una frase que a mí me encanta es, haz lo ordinario y Dios hará lo extraordinario. Okay. Porque cuando tú das el primer paso para cualquier cosa, y todo te sirve de experiencia. Tú das el primer escalón y te va llegando el segundo y el tercero, y ya cuando acuerdas ya estás. No sabes cómo, pero llegaste. Entonces, da el primer paso. Haz lo ordinario y Dios te va a traer lo extraordinario. I love it, qué lindo. Gracias, Pilar. Divina en tu entrevista, me encantó. Aquí en Ferozmente Vulnerable, donde tenemos un espacio para conocer esa persona detrás de esa persona muy seria, que cuando llegué éramos las voluntarias, nos dijo, tú haces esto, esto, esto y esto, me sonríen y esto es lo que van a usar. Hoy conocimos un poquito más lo que hay detrás de esa sonrisa. Mil gracias, Pilar. Gracias a ti, gracias por decir. Espero ver todo lo que vamos a conquistar y lo que vas a conquistar y esas compañías que vas a emprender con más ahínco ainda, con todo lo que tú tienes de verdad para dar. Gracias, felicidades. Gracias por tu alianza también. Ferozmente Vulnerables es traído a ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría. Acabas de escuchar un podcast de Motiva Activa. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y en las redes. En Instagram, búscanos por Motiva Activa Network. Ahí podrás descubrir todos nuestros podcasts. Crece con nosotros. Motiva Activa.